Siento algunos visos interesantes de Funes, por ejemplo, el hecho que fuera a Costa Rica una convocatoria al vicepresidente de los Estados Unidos está dando un mensaje, sobre todo si tomamos en cuenta que no fue Ortega ni fue Zelaya, que diríamos es la parte un poco obligadamente un poco prochavista de Centroamérica, y yo siento que ahí Mauricio lanzó un buen mensaje a los Estados Unidos y fue importante que fuera, que se interpretara tal como... Pero la preocupación es esta, o sea, yo creo que es muy urgente tomar medidas y adoptar planes anticrisis, pero siento como que las roscas todavía giran, que hay vacíos, no hay todavía un gabinete. Yo siento que la crisis misma debió haber adelantado el anuncio de un gabinete, los entendimientos con las mismas gremiales que están diciendo, bueno, mire, tírenos una señal, denos un gabinete, a ver cómo es esto, y dejen hasta junio. En esa medida siento que, bueno, van a descansar buena parte de todo este problema de la crisis o las medidas temporales. En estas semanas al presidente Saca, aunque yo habría deseado, aunque se habló entre Saca y por supuesto Funes, yo habría deseado como las roscas o las tuercas colocadas en su lugar para decir, actuemos ya sobre la crisis. Okay. Entonces, de las dos partes... Esos apretones de mano, esos saludos tan afectuosos en casa presidencial, ¿son buenas señales? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, ¿sí? Yo creo que eso le da lustro a una democracia, que se entienda un presidente saliente con un candidato. Yo, por lo menos, creo que todos nos sentimos bien de ver eso, que no ha habido vocablos antisonantes ni elevaciones de críticas. En esa medida, el clima lo veo bien. Hasta ahora veo el clima bien. Ok, vamos a ver qué piensa Chico Valencia. No, y valiente. Es valiente. Chico Valencia, de este proceso de transición. Bueno, dos cosas. En primer lugar, creo yo que hay que hablar, por un lado, del proceso del traspaso de gobierno, que es lo que está sobre todo en la agenda periodística, y el otro, sí, la transición, es decir, la transición de 4 gobiernos de derecha en este país a un gobierno de izquierda. Y la transición comenzó justo el 15 de marzo, con el triunfo de la fórmula presidencial del FMLN. En ese sentido, yo creo que la transición va en proceso. Muchas cosas van a ir lentamente seguramente, otros querrán que algunas cosas se hagan rápido, pero las realidades van a ir determinando qué tanto aceleran unas cosas y qué tanto van atrasando otras. Entonces, eso me parece lógico. Pues claro, después de 4 gobiernos de arena por un lado, o de derecha, y luego la crisis, pues obviamente invita a ir trabajando, a ir elaborando el proceso de una forma muy especial y por lo tanto en algunos momentos bastante lenta, en otros creo yo que van a precipitarse. Y yo creo que hay coherencia. Yo quisiera reflexionar algunos elementos que decía Carlos precisamente, cuando trataba de hacer una diferencia entre el discurso que manejaba el FMLN y sobre todo algunos cuadros del FMLN con el discurso que manejan hoy. Pero yo creo, Carlos, que en el caso, por ejemplo, de la cúpula del FMLN, y digo la cúpula, la dirección, el candidato a la vicepresidencia hoy, vicepresidente electo, yo creo que manejaron un discurso como el que mantienen hoy desde que nombraron a Mauricio Funes en la fórmula. Y ha sido coherente en todo el proceso ese. Es decir, más de un año de coherencia. O sea, no hay nada que se le pueda decir que ha sido contrario al discurso. Lo que sí es cierto es que muchos sectores trataron de hacerle ver al público que había 2 discursos diferentes. Y hoy lo están haciendo, inclusive cuando la FIT señalaba de que la fórmula presidencial debería dar a conocer el gabinete para que los empresarios se sientan tranquilos, que los empresarios sepan con quién van a negociar. A mí me parece que eso no, esa es parte de seguir con ese proceso de ciertos sectores de este país, sobre todo el empresariado, de ir sacando, obligando a la fórmula cosas que son innecesarias. Que van a tener un ministro de Economía, hombre, van a tener un ministro de Economía. Que van a tener un ministro de Hacienda que les va a contar las costillas seguramente, lo van a tener. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Chicos, ¿Por qué ya? La diferencia es la crisis, chicos. La diferencia es la responsabilidad de sentarse a hablar, interlocutores válidos y legitimados
de plan de crisis. Ah, bueno, la FIT. Ese es el bueno, punto. la FIT, pero para eso ya se dijo que van a crear comisiones para esa cuestión. Pero además, el 15 de abril, Mauricio va a dar a conocer las políticas de corto, mediano y largo plazo, que precisamente creo yo que en las de corto plazo tienen que reflejar esa preocupación tuya sobre la crisis, la FIT. Y a mí me parece que las cosas van bien y lo van a anunciar en su momento. Por hoy, lo demás yo creo que ha estado bien. Lo de Casa Presidencial, el saludo, Saca, Funes y qué sé yo, 3 horas de love story ahí en Casa Presidencial. Eso es normal. Hombre, si le tiene que poner la banda presidencial, el presidente Saca a Mauricio Funes, obviamente lo lógico es que debe comenzar ya a mantener esa relación. Además tiene que tomarle la medida para que le mande a hacer una bonita banda. Entonces eso es lógico, pues. Bueno, no podíamos esperar otra cosa. La banda ya la tiene. Vamos a ir al corte no podíamos esperar y otra volvemos cosa, rápidamente para seguir conversando sobre este mismo tema. Bueno, vamos. Obviamente, digamos, cierto, junto con que ha habido una transición relativamente tranquila, han habido también algunas declaraciones, como tú has dicho, la de Sánchez Serén, donde plantea mucha moderación, pero a mí me llamó profundamente la atención una entrevista que se hizo en El Faro a Óscar Ortiz, donde él habla de la importante necesidad de que el FMLN busque acuerdos, pactos, usa la palabra pactos, con el partido Arena, dice. Sí. ¿Ya? Porque eso le daría confianza a la población y credibilidad al gobierno de Mauricio Funes. Está dentro de lo mismo, un poco yo lo ligo una cosa con la otra, ¿no? Sí, no, de acuerdo, Nacho. Y además creo que en esa entrevista Óscar Ortiz lo plantea de una manera bastante clara. Dice, ahora vamos a tener que trabajar en 4 líneas muy distintas, ¿no? Una son los gobiernos municipales del frente, otra es el ejercicio parlamentario, otra es por primera vez el ejercicio desde el Ejecutivo, y como cuarta línea, y a mí me gusta me llama la atención que la presente por separado, dice como cuarta línea es la consolidación del partido, independientemente de estos 3 ejercicios. Creo que hay una claridad cada vez más patente en los discursos del FMLN de que asumen la enorme responsabilidad que se les viene encima, o que ya tienen de cara a la nación. Efectivamente, esto de los acuerdos, lo comentábamos ayer con Gabriel en una radio, esto de los acuerdos entre el FMLN y Arena, hombre, lo han dicho las grandes casas analistas de riesgos financieros, ¿verdad? El Salvador no sale adelante de la crisis si no alcanza grandes acuerdos nacionales. Y los grandes acuerdos nacionales requieren del acompañamiento no solo de todas las fuerzas políticas, sino de otros sectores. Pero cuando hablamos de las fuerzas políticas, obviamente hablamos de 2 grandes partidos, que son las extremas, Arena y el FMLN. Estoy de acuerdo con eso, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, lo hemos escuchado muchas veces. Pero me llama la atención que se plantee con tanta claridad por parte de un dirigente importante como es Óscar Ortiz del FMLN. Lo he dicho antes de la campaña. Y se plantea en este momento, digamos, donde a lo mejor muchos militantes de FMLN pueden estar pensando, bueno, ¿y qué gobierno elegimos? Bueno, pero a eso me refiero, Nacho, a que cada vez parecen asumir más la enorme responsabilidad que se les viene encima, no solo el nuevo gobierno, sino el partido que ha llevado a su candidato al Ejecutivo, el FMLN, obviamente. Pero más allá de eso, creo que ha habido expresiones claras de la asamblea con la que va a contar Mauricio Funes, ¿no? Es una asamblea donde la mayoría la tienen PCN, PDC y Arena juntos, ¿no? Partidos que tradicionalmente han votado juntos, PDC y PCN acompañando las iniciativas de Arena. Y en ese sentido, si no se buscan acuerdos directos, va a ser un poco difícil la gobernabilidad del país. Y creo que en Arena, cuando salga de la crisis existencial por la que está pasando, tendrán también que tomar conciencia de que no podrán ejercer desde una fracción de oposición bloqueando las iniciativas de Funes, porque lo que está en juego no es un juicio sobre el gobierno de Funes, no es que el gobierno de Funes termine siendo mejor o peor que. Lo que está en juego es una crisis económica que afecta a todos los sectores. ¿Estás de acuerdo, chico, con eso? Tiene que buscar el el gobierno de Mauricio Funes, acuerdo con el partido Arena. ¿Va a ser capaz el FMLN de entender esta situación de que un gobierno de ellos termine, digamos, entendiéndose, logrando acuerdos? Y acuerdos significa flexibilizar, primero negociar, después flexibilizar para lograr los acuerdos, ¿no? ¿Con el partido Arena? 2 cosas, mira, Nacho. En primer lugar, si vos has leído el manifiesto a la nación del FMLN
que lo publicamos nosotros en el Latino el lunes, por cierto, hacen referencia a que es un manifiesto que lo sacó el FMLN hacía 2 años. O sea, desde hace 2 años el FMLN está planteando esa situación. Y uno de los elementos que el FMLN plantea ahí, desde hace 2 años, es precisamente buscar acuerdos. El problema es que, acordate que Arena estaba envalentonada. ¿Por qué? Porque era fácil negociar con el PDC o con el PCN, era fácil negociar bajo la mesa ya. Entonces, no necesitaban ese tipo de negociaciones.